El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación. Que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción. Es fuego de puro amor. Es palomar, olivo del olivar. Es el canto universal, cadena clara triunfar. El derecho de vivir en paz. La 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Buenas noches para todas y todos quienes asisten a esta nueva sesión del ciclo de conversaciones Habla Nuestra América, una iniciativa en conjunto de la revista Izquierda, el Centro de Estudios Espacio Crítico y el seminario Marx Vive. Les damos la bienvenida introduciendo al
compañero chileno Juan Carlos Gómez Leighton, quien nos acompaña esta noche para reflexionar sobre la rebelión antineoliberal chilena, de las grietas a la revolución social. Juan Carlos es licenciado y magíster en Historia, doctor en Ciencias Sociales de la Flaxo México y también en Procesos Políticos Contemporáneos de la Universidad de Salamanca. Juan Carlos, desde este espacio y en nombre del equipo te agradecemos la presencia y la gentil disposición para adelantar la urgente reflexión y el análisis sobre Chile, un caso que definitivamente se consolida como un escenario paradigmático, histórico, pero sobre todo hoy, en la actualidad de las resistencias y luchas en el movimiento real de la economía política americana. La mecánica y la metodología que adelantaremos es relativamente sencilla. Le damos la palabra enseguida a Juan Carlos para que nos comparta sus análisis y reflexiones alrededor de 40 minutos. Y en el medio vamos a abrir la oportunidad y los animamos para que, si así lo consideran, vayan haciéndonos conocer sus impresiones, preguntas e interrogantes que compilaremos en un segundo momento de esta charla. Sin más preámbulos, entonces, nuevamente muy agradecidos. Te damos la palabra, Juan Carlos, desde Chile. Muchas gracias, José Francisco, a Jairo Estrada y a la gente de izquierda por la invitación a participar en este conversatorio hablando sobre nuestra América y tener la posibilidad de conversar acerca del caso chileno, que sin duda ha despertado mucho interés en distintos lugares del orbe y especialmente también en nuestra América, porque cuando estalla aquello que se ha denominado justamente así como el estallido, se producen una serie de situaciones similares, pero no semejantes, también en América Latina, como es el caso de Colombia, el mismo sucesos que se dan en Bolivia del año pasado, ¿no? Y, por cierto, Ecuador. Entonces, tres países andinos que anteriormente habían sido parte de aquel pacto andino, ¿cierto? Se veían hoy día en un proceso de movilizaciones que han sido tal vez interpretadas como rebeliones antineoliberales. Las precisiones acerca de esas situaciones dan para una profunda discusión en torno a lo que podríamos entender qué es lo que se está desmoronando en la sociedad latinoamericana a partir de aquello, ¿no? Porque el único caso que no corresponde a una situación de confrontación, de caída o de agrietamiento, como yo llamo, de la dominación neoliberal es el caso boliviano, donde se produce justamente lo que podríamos decir una rebelión pro-neoliberal con la intención de sacar del gobierno a Evo Morales. Se produce el golpe de Estado, la salida al exilio de Evo y finalmente, ¿cierto?, un año después, las fuerzas sociales y políticas favorables y contrarias al neoliberalismo recuperan exitosamente el gobierno del Estado plurinacional boliviano, golpeando fuertemente a la intentona neoliberal que se había producido en el octubre 19, ¿no? El caso de colombiano, sin querer meterme en ese espacio, ¿cierto?, también tiene una serie de situaciones diversas que van anunciando quiebres, grietas en los procesos de dominación interna en el neoliberalismo. También en el caso de Ecuador encontramos, ¿cierto?, de una sociedad que se levanta contra medidas neoliberales adoptadas
por el gobierno de Lenín Moreno, que buscan, ¿cierto?, revertir todo aquello que había hecho el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Por lo tanto, tenemos tres situaciones distintas. ¿Y qué ocurre en Chile? Porque esa es la pregunta. ¿Qué ocurre en Chile? Porque en Chile todos sabemos, y por lo menos lo que yo he explicado y he tratado de exponer permanentemente en diversos lugares, que Chile se había convertido en la década de los 90 y la primera década del siglo XXI, ¿cierto?, como la sociedad neoliberal más consolidada, más paradigmática, la cual se había profundizado el neoliberalismo. No solamente era una forma de dominación política, no era una sola forma de acumulación específica, sino que se trataba también de un modelo hegemónico de sociedad que había sido asumido por gran parte de la población chilena. Acá hay que tratar de dejar en claro de que la sociedad neoliberal en Chile tenía y tuvo durante 30 años un apoyo muy sistemático. Y muy sistemático por parte no solo de los actores sociales fundamentales dentro de una dominación capitalista como son los empresarios, los dueños del capital, sino también de los actores políticos, llámese partidos políticos propiamente tal, o grupos de presión, e incluso de la ciudadanía. Por esa misma forma, yo escribí, señalé de que se había constituido en Chile un nuevo tipo de ciudadano, y ese nuevo tipo de ciudadano era la ciudadanía, ¿cierto?, neoliberal. Y que esta ciudadanía neoliberal se expresaba, se manifestaba, se hacía parte de lo que era el sistema de consumo, se hacía parte de una sociedad que vivía del crédito, se hacía parte de una sociedad que vivía en torno al mercado y que era una sociedad que despreciaba lo público, despreciaba todo aquello que era colectivo y fomentaba y expandía todas las formas mercantiles de relaciones, como también las formas individualistas del hacer y del quehacer. Por lo tanto, en Chile había una sociedad neoliberal asentada, profundamente estable, que no conocía las situaciones de crisis o de conflictividades políticas que sí se daban en la región. Chile se sentía como un país distinto a América Latina. Chile sentía de que ello se había deslatinoamericanizado, es decir, había abandonado a América Latina porque era un país que tenía niveles de crecimiento, niveles de estabilidad política, los índices de mejores de gobernabilidad, los mejores índices de la democracia, medidas, ¿cierto?, por todos los guarismos que se establecían en aquellos momentos. Es decir, Chile era un país ordenado. Incluso Chile se presentaba como un modelo a seguir dentro de América Latina. Especialmente los grupos de derecha o incluso los grupos de centro izquierda que llegaban al poder, por ejemplo, como el Frente Amplio en Uruguay, o grupos de derecha como el Partido de Acción Nacional en México con Calderón o Tabaré Vázquez, ¿cierto?, se planteaban de que el modelo a seguir era el modelo chileno. Entonces era un modelo paradigmático. Era un modelo que presentaba, ¿cierto?, una serie de realizaciones y que invitaba a los demás países latinoamericanos a seguir el camino, la senda que había realizado Chile a partir no solo desde la recuperación, comillas, de la recuperación de la democracia en 1990, sino que esta recuperación económica, el ordenamiento del modelo neoliberal o del proceso de acumulación neoliberal se venía realizando desde 1985, cuando Chile comienza a salir de la crisis de la deuda y comienza a estabilizar
un régimen económico relativamente sólido. En ese régimen económico relativamente sólido, que tiene tasas de crecimiento cercanas al 6 o 7% durante casi 15 años, va a ir consolidando algunas instituciones y algunas organizaciones que son propias del neoliberalismo. Por ejemplo, entre ellas está el sistema de previsión social basado en la capitalización individual de cada uno de los trabajadores chilenos, un sistema que, entre otras cosas, creo que Colombia y otros países de América Latina han copiado, han adoptado, han establecido en sus países. Y otras cosas, comenzó a privatizar la educación privada se comenzó a expandir, la salud pública también se privatiza, la salud, el Estado deja de ser un agente encargado de la salubridad de la sociedad y se la entrega al mercado. Entonces, se van creando dos sistemas dentro de un sistema público de financiado, pobre, precario, que atiende a los sectores populares, carenciados, sin mayores recursos, y un sistema privado, activo, un sistema moderno, con las mejores atenciones posibles, que tiene todos los recursos tecnológicos posibles, ya sea en educación, en salud u otras cosas, que permiten, ¿cierto?, que la ciudadanía adopte, esta ciudadanía neoliberal adopte, ya sea por atenderse en lo privado y los que no en lo público, en lo pobre, en lo precarizado. Esto se crea y se desarrolla durante la dictadura militar, ¿cierto?, de Pinochet, a partir de los años 80 en adelante, pero es perfeccionado. Esto es ampliado y profundizado por los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, que son los que asumen el gobierno a partir de 1990 y que, siendo opositores a la dictadura, habían rechazado la dictadura, habían rechazado a Pinochet, por cierto, habían rechazado la violación sistemática de los derechos humanos, pero no cambiaron, no modificaron, no alteraron, no transformaron el régimen de acumulación neoliberal. Todo lo contrario, se hicieron neoliberales, asumieron formas y de pensar neoliberales que fueron profundizando esta situación a lo largo de la década de los 90, la primera década del siglo XXI y durante la segunda década del siglo XXI. Durante 30 años, el neoliberalismo en Chile se desarrolló en plenitud. Durante 30 años, el neoliberalismo fue parte del ser nacional chileno. Si bien es cierto, las resistencias al neoliberalismo comenzaron a dibujar algunas críticas. Estas críticas comenzaron a quedar en los márgenes del sistema. Esencialmente, a partir del año 97, se plantean las primeras críticas teóricas, políticas e históricas al neoliberalismo, pronunciada por un conjunto de intelectuales que se ubicaban en los espacios más críticos al neoliberalismo, pero que eran los más pequeños, aquellos que no tenían visibilidad, aquellos que fueron perdiendo cada vez más presencia durante esos años, ¿cierto?, de crítica. Toda la crítica contra el sistema de previsión social, toda la crítica a la privatización de la salud, toda la crítica a la privatización de la educación, etcétera, se fue diluyendo o se fue quedando, insisto en esta idea, en los márgenes del sistema. Era como que Chile reconocía que tenía problemas, pero como los problemas no eran los del núcleo central de la sociedad,
no afectaba, ¿cierto?, al proceso de reproducción del neoliberalismo, estos se fueron también tirando, por decirlo de alguna forma, debajo de la alfombra, en una metáfora que usamos nosotros para decir que los problemas se ocultaban allí. Pero también había otra fórmula, que frente a la serie de problemas que se fueron presentando en el Chile neoliberal, la respuesta por parte de los gobiernos concertacionistas durante 20 años fue una fórmula que le dio muy buen resultado, que a problemas del neoliberalismo se respondía con más neoliberalismo. A las fallas de mercado, producto del mal funcionamiento en algunos mercados del sistema, más mercado. Es decir, en Chile no se solucionaba retrayendo la situación a formas distintas de administración política y de la economía, sino que se profundizaban las formas neoliberales. Por ejemplo, para que nos entendamos, si en Chile había un reclamo de los estudiantes por ingresar a la universidad, había muchos estudiantes que salían de enseñanza media, de enseñanza secundaria, salían y no entraban a la universidad porque no tenían cómo pagarla, porque la universidad en Chile es pagada, toda. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hizo el Estado? Solución neoliberal. Creó un sistema de crédito para los estudiantes. Entonces se hacía una creditización de la economía, y con lo cual permitía, si yo podía comprar un televisor, por decir algo, a crédito, también podía comprar educación a crédito. Y por lo tanto el crédito se fue volviendo algo normal en la sociedad chilena. Era la forma como se financiaban cualquier tipo de actividad. Necesitaba una casa, crédito. Necesitaba un auto, crédito. Es decir, era una sociedad muy norteamericanizada en ese sentido. Muchas veces se decía que habíamos dejado de ser los ingleses de América del Sur y habíamos adoptado las formas norteamericanas de la vida contemporánea o la vida moderna. Sin embargo, esta situación de que el neoliberalismo se iba desarrollando, iba creando nuevas contradicciones. Fue desarrollando a tal punto nuevas situaciones en que para poder reproducirse necesitaba ampliar una u otra situación. Por ejemplo, cuando se creó el sistema de AFP, la Asociación de Fondos de Previsión, administradoras en ese sentido, se decía, si la persona trabaja durante 40 años y ahorra durante todo ese periodo el 10% de su sueldo mensual, va a tener una renta similar al momento en que se retire de una tasa de aproximadamente un 75% o un 80%. Una tasa de retiro un 80%. Pero eso era siempre y cuando la tasa de cálculo de vida se mantuviera en una década, en 10 años. Es decir, la persona, un hombre, jubilaba a los 65 años y se le calculaba una tasa de vida de 75. Por lo tanto, en 10 años esa persona podía tener aquello que podría ser perfectamente asimilable a un 70 o un 75% del sueldo que había ahorrado, su ahorro provisional. El mismo caso de las mujeres, menor, porque las mujeres siempre han ganado menos en todas partes y por lo tanto podían tener una tasa de retiro similar a un 60 o un 65% de su último sueldo. ¿Pero qué pasó? Los gobiernos de la concertación hicieron algo que fue macabro, que fue dramático, que fue totalmente perjudicial para los ahorrantes, para todos los cotizantes. Simplemente cambió la tasa de cálculo de la edad para jubilar.
O sea, no le da para jurar, le da de sobrevivencia. Por lo tanto, establecieron hoy día tasas que van de los 65 años, la persona se le calcula 35 años. Es decir, se le calcula 65, 100 años, 105 años de vida. Por lo tanto, casi se le reduce la misma situación en el salario, cayendo, ¿cierto?, a salarios miserables en una situación en que el dinero ahorrado no le permite vivir con el sueldo de miseria. Eso fue incrementándose a lo largo del tiempo. Y por eso cuando en el año 2017 estalla una de las impugnaciones más fuertes, que es el de la previsión social, es porque salen todas las personas mayores de edad a reclamar por pensiones miserables. Y eso fue creado y fue establecido por los gobiernos de la concertación, por la democracia. No fue establecido por Pinochet, fue creado por la concertación. Además, por ejemplo, otro elemento, todas las pérdidas que sufrían las AFP se traspasaban a los cotizantes. También creación del señor Ricardo Lago, que se decía socialista. Es decir, esta situación de potenciar el neoliberalismo fue producto propio de los gobiernos democráticos, comillas, eso de democráticos neoliberales, que surgieron a partir del año 90. De manera entonces que en Chile se fueron desarrollando un conjunto de contradicciones producto del proceso de acumulación. Es decir, el modelo neoliberal requiere permanentemente una serie de modificaciones para poder seguir reproduciéndose en el tiempo. Y eso es lo que hacía y lo que ayudaban los gobiernos de la concertación. Ayudaban a reproducir a costa de los trabajadores, a costa de los ciudadanos, el propio neoliberalismo. Esto llegó a un momento en que se generaron las primeras impugnaciones al neoliberalismo que comienzan a gestarse a partir del año 2006, 2007 hasta el 2018, 2019, en que se gestan una serie de manifestaciones sociales de gente que ya no soportaba más estas contradicciones, que ya no podían seguir existiendo o teniendo una buena vida bajo ese tipo de cosas. De manera entonces que eso va a generar una serie de nuevas movilizaciones, el surgimiento de movimientos sociales por el medio ambiente, movimientos sociales por el agua, movimientos sociales por no más represas, movimientos sociales por la educación, movimientos sociales por la previsión, movimientos sociales por la salud, por el trabajo, etcétera, etcétera. Chile durante este periodo de impugnación se llena de movimientos sociales que van generando diversas grietas a la dominación. Y uso el concepto de grieta en la misma perspectiva que lo usa John Holloway, el teórico marxista avecindado en Puebla, que señala que son grietas que permiten interpretarla como elemento de la crisis de la dominación neoliberal o de la dominación capitalista, que son expresiones de una impugnación y una expresión también de una inadecuación entre lo que es la estructura económica como también la estructura de la sociedad civil en relación también con el Estado. Pero estas grietas, como he dicho, generan, ¿cierto?, reacciones por parte de la clase dominante, reacciones por parte del empresariado, reacciones por parte de los actores políticos principales, los partidos políticos del orden, partidos políticos conformes con el régimen neoliberal y sobre todo con la democracia neoliberal, que terminan haciéndole parches
o terminan, ¿cierto?, que las grietas sean parchadas para que no éstas se sigan expandiendo y son controladas. Es lo que se hizo con el sistema de educación, cuando los estudiantes pedían el fin del sistema de mercado de la educación, el fin del lucro, una educación gratuita y de calidad, etcétera. ¿Qué es lo que se hizo? Se respondió a través de un mecanismo que es la focalización, y se entregan entonces gratuidad focalizada como, entre comillas, que son meramente becas que obligan al estudiante en un periodo determinado a cumplir con esa gratuidad, o si no cumple con ese periodo, egresa, ¿no?, y se recibe en ese periodo, tiene que empezar a pagar. O sea, todo condicionado igualmente, pero que mantiene el sistema en su reproducción final. Entonces, mecanismo, como decíamos al principio, política a las fallas del mercado, a las impugnaciones neoliberales, se responde con más políticas neoliberales. Yo tengo la impresión que a partir de todas las contradicciones se fue acumulando una rabia social, una ira social, que va a ser lo que va a provocar, no el estallido, sino que va a provocar la insurgencia, la insurrección, la rebeldía, la rebelión de octubre de 2019. Digo esto porque se ha interpretado y se ha querido señalar que esto ha sido un estallido social. Por lo tanto, el concepto de estallido, que remite a una cosa relativamente espontánea, sin dirección, sin liderazgo, más bien una gran masa de personas en las calles manifestándose por A, B o C motivo, como que esto no tenía antecedente, que no habían elementos que lo explicaran, o simplemente que no tenía un actor específico, o no habían grupos políticos y sociales organizados en función de plantearse la rebeldía y de plantearse una insurrección. Tengo la impresión de que esa interpretación instalada muchas veces por los medios de comunicación, como también por los intelectuales orgánicos de la dominación neoliberal en Chile, que son los que más hablan del estallido, oculta y quiere ocultar justamente el sentido de revuelta, de rebelión, de insurgencia que tiene el proceso que se abrió en octubre del 19. Me explico. En Chile se recupera el régimen democrático, se dice que se recupera el régimen democrático después de la derrota de Pinochet en el plebiscito sucesorio de 1988. Pero cuando uno analiza correctamente lo ocurrido entre 1988 y 1990, se logra establecer que lo que se hace en Chile es la institucionalización de un régimen político establecido en la Constitución Política de 1980, constitución dictada y promulgada por Pinochet, por la dictadura, y especialmente redactada, elaborada por un ideólogo del autoritarismo latinoamericano y chileno, que es Jaime Guzmán Errázuriz y otros, que es el fundador de uno de los partidos más importantes en términos de oposición al actual proceso de rebelión en Chile, que es la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Entonces, ¿qué es lo que en Chile, para decirlo en breve, en Chile no hubo transición entre un régimen autoritario y un régimen democrático liberal, que desarma toda la institucionalidad autoritaria? No, en Chile lo que hay es una institucionalización del régimen autoritario
y del tipo de democracia que ese régimen autoritario había establecido, que era la democracia protegida, que había elaborado y diseñado Jaime Guzmán Errázuriz, en la que dura durante 30 años. Ese sistema político, ese régimen político, no es desarmado por la concertación de partidos políticos por la democracia. Durante 20 años que estuvieron en el gobierno, no hicieron mayores modificaciones a la estructura autoritaria establecida en la Constitución de 1980. Tampoco hicieron movilizaciones, tampoco llamaron a las organizaciones sociales, civiles, a manifestarse en contra de ese régimen, sino que la mantuvieron porque en ese régimen la democracia, la concertación democrática podía mantenerse en el poder como se mantuvo durante 20 años. O sea, la institucionalidad creada por Pinochet le era funcional y le era beneficiosa a los partidos de la concertación, especialmente a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista de Chile y al Partido por la Democracia. Esos tres partidos monopolizaban completamente el sistema y por lo tanto ellos eran los mejores beneficiados por la democracia neoliberal, la democracia de Pinochet. Y por eso no hicieron relativamente muy poco para cambiarla. Y si la cambiaron, fue por instancias de la derecha. En el año 2005, cuando Paulo Longueira, líder de la UDI, decide hacer una modificación a la constitución política del 80, porque si no lo hacía se le volvían contrarias las normativas que existían contra la derecha misma. Y por lo tanto, para seguir la derecha manteniendo el poder de veto, decide hacer reformas en el año 2005, que son las que introduce Ricardo Lagos, y es el momento en que Ricardo Lagos dice que tenemos por fin tenemos los chilenos y chilenas, tenemos una constitución política democrática, lo cual era a todas luces una tremenda falsedad y una mentira a todas luces. Entonces, en ese sentido, la democracia, la concertación democrática, tiene mucha responsabilidad política en la conformación y constitución de estos últimos 30 años. Pero lo más grave es que durante esos 30 años, cerca de 7 millones de personas votaron constantemente por esos partidos. Votaron por la UDI, votaron por Renovación Nacional, que son los partidos de derecha, votaban por los partidos de la concertación de partidos por la democracia, que son los que mantenían el control total del sistema. Por lo tanto, aquí hay 8 millones o 7 millones y medio, si ustedes quieren, de personas que son responsables políticamente hablando de que ellos buscaban y querían con la continuidad permanente del sistema neoliberal. A mí no me creo eso que estábamos engañados. No. Aquí no hay ninguna sociedad que puede vivir permanentemente en el engaño, ¿no? Y que siempre los malvados son los que están arriba y los otros son todos inocentes. No, acá hay una sociedad, también hay ciudadanos y ciudadanas que son responsables de lo que hemos tenido durante 30 años. Así como hay ciudadanos y ciudadanas que son responsables, hay otros que comienzan a manifestarse tempranamente en contra de este régimen político, en contra de esta dominación, y comienza a hacer un trabajo de hormiga afuera del sistema, en los bordes del sistema, realizando un trabajo de largos años. Y ese es un grupo de ciudadanos y ciudadanas que van conformando la resistencia al neoliberalismo. Son grupos pequeños que van a emerger en el año 1997,
En el año 97-98 van a empezar a conformarse, disculpe, a unirse, a establecer relaciones entre ellos, pero son grupos marginales. Perdón, grupos que están al margen, no marginales. A partir del año 2003, cuando se celebran o se conmemoran los 30 años del golpe de Estado, se produce en Chile la emergencia de un nuevo sujeto político. Ese nuevo sujeto político que observa y mira, tiene otra formación, son los chicos y chicas ya formados, crecidos en este régimen de democracia protegida, y que comienzan a ver los límites y comienzan a desarrollar también una crítica. Y comienzan a recuperar la figura de Salvador Allende, entre otras cosas. Comienzan a recuperar lo que fue la Unidad Popular, que hoy día, este año, estamos cumpliendo los 50 años de la Unidad Popular en Chile. Entonces comienzan a observar que la historia reciente es mucho más rica en experiencias populares de lo que había sido otra. Pero al mismo tiempo, en el 2003, comienzan a recibir un conjunto de experiencias latinoamericanas. Y quiero resaltar este punto. Son grupos que comienzan a alimentarse de las ideas que vienen desde Argentina, después del 2001, con la gran rebelión que termina con la ira del presidente de la Rúa. Comienzan a observar lo que ocurre en Bolivia con el MAS y los movimientos sociales. Comienzan a observar también lo que está ocurriendo en México con Chiapas. Comienzan a observar una serie de rebeliones y manifestaciones que se dan en América Latina y comienzan a alimentarse a partir de ello. Y comienzan a buscar nuevos derroteros para ir reconstruyendo, si ustedes quieren, una izquierda extrasistema, una izquierda fuera del sistema. Son radicales, se adoptan posiciones anarquistas, son grupos que van a cuestionar totalmente el sistema. Esos grupos, entre otras cosas, son abstencionistas, rechazan totalmente la participación electoral. En Chile la participación electoral comienza a crecer, comienza a disminuir la participación crecientemente a lo largo del 97, 98 en adelante, llegando al año 2012, 2016, al 62% de la no participación. Se forma lo que yo he denominado, ¿cierto?, el partido de los no electores, un gran sector de la población que se manifiestan en contra de los actores políticos, de los partidos políticos tradicionales, se plantean en contra de la izquierda tradicional, se plantean contra todo lo que huela a sistema institucionalizado. Esos grupos comienzan a experimentar una serie de radicalizaciones en la cual, ¿cierto?, van aumentando su lucha contra el sistema y son los que van a protagonizar el octubre 2019. No es que el evadir, que fue el grito, ¿cierto?, que llama a la protesta de los jóvenes en el 19, en octubre, no es que sea un grito improvisado, no, eso fue un grito ensayado. Desde el año 2014 se registran las primeras evasiones, se registran las primeras formas de saltar los torniquetes en el metro de Santiago para no pagarlo. Los estudiantes comenzaban a hacer las avalanchas, que eran lanzarse contra las puertas de los liceos para salir a la calle a manifestarse. Comienzan a plantearse una serie de reivindicaciones en contra de los tratados internacionales, en contra de una serie de situaciones que era totalmente incomprensible para la clase política, que no entendían cómo estos jóvenes, ¿cierto?, se planteaban con temas como el Tratado de Transpacífico,
¿cómo? ¿Para qué ellos tienen que interesarse de esas cosas? Si ellos deberían interesarse solamente del tema educativo. Ahí donde estaba la ceguera y la incomprensión de que estábamos frente a un sujeto político nuevo, frente a un sujeto político que tenía una visión global de lo que estaba ocurriendo, no solo en la sociedad chilena, sino que también qué es lo que estaba ocurriendo en el resto de América Latina, como también en el mundo globalizado. Este es un chico informado, son chicos y chicas que tienen una buena formación, muchas veces teórica, que a veces despierta, ¿cierto? Comillas, así como la enterradiza de los viejos, de los viejos teóricos de la izquierda, porque manejan algunos conceptos que algunos quisieran que fueran mucho más profundos, mucho más reflexivos. No, ellos trabajan con conceptos que les permitan tener acción directa. Van a la acción, también teorizan, pero no se quedan en la teoría. Estos chicos se organizan desde Arica hasta Punta Arenas. En todas partes están presentes. No es que están aislados, están unidos a través de las redes sociales. Las manejan, las conocen, las saben cómo utilizar para. Ellos son los que van a actualizar, van a activar el movimiento social popular chileno en octubre. Por lo tanto, eso le quita la idea del estallido como algo espontáneo, sin dirección. Todo lo contrario. Las acciones que se llevan a cabo entre el día 18, 19, 20, hasta el 25 e incluso más allá del 25 de octubre, tienen que ver con acciones que ellos tipifican como acciones de justicia popular. El atacar a una farmacia, el atacar a un supermercado, el saquear o dejar abierto para que se lo saqueen, es decir, quemar, todo eso tiene que ver con los símbolos de la injusticia del capitalismo neoliberal. Ahí está justamente la rebelión. Y esa rebelión, ¿cierto?, va a tener un proceso al interior de la sociedad chilena que es interesante tener presente. Me detengo aquí para entrar en una segunda parte. La rebelión. La rebelión abre una coyuntura crítica en Chile que va desde octubre hasta la fecha y que tiene varios momentos, varias fases, esta coyuntura crítica, que genera lo que yo he sostenido, ¿cierto?, una crisis orgánica que está irresuelta y como digo en un texto que mandé a izquierda, ¿cierto?, es como la situación que describe Antonio Gramsci, que todavía lo viejo no desaparece, haciendo resumen a lo que dice Antonio Gramsci, lo viejo no desaparece, pero lo nuevo tampoco aparece. Entonces estamos en una situación en que nadie podría señalar que vamos camino hacia dónde, hacia qué parte vamos. No tenemos claridad de eso. Todavía el neoliberalismo en Chile está fuerte, todavía el neoliberalismo, el Estado neoliberal sigue haciendo su papel, la economía neoliberal está allí, la sociedad, inclusive los individuos siguen siendo todavía neoliberales porque no ha habido una transformación. Yo creo que hubo una revuelta, hay una rebelión, hay un enojo, y esa rebelión está ahí moviéndose en los poros de la sociedad, pero no ha provocado una transformación ni una caída de la dominación. Lo que le ha producido son grietas profundas. Grietas, múltiples grietas. Y hay algo que sí está claro, de que para poder reparar esas grietas, la clase dominante tiene que entrar, y que tuvo que entrar en un acuerdo, que es el acuerdo del 15 de noviembre, que va a poner en sacrificio para mantener su dominación, va a sacrificar algo muy preciado por la clase dominante chilena, que es
la Constitución Política de 1980-2005. Esa Constitución es la que se somete hoy día a una transformación. Se establece el acuerdo por la paz y la nueva Constitución como una estrategia por parte del gobierno y de la clase política y de los partidos políticos del orden para contener, frenar la rebelión. Esa rebelión no había sido detenida ni controlada por el acuerdo. Solamente vino a bajar su intensidad bastante por efecto de la pandemia. La pandemia que comienza de COVID-19, ¿cierto? Que comienza a afectar a la sociedad chilena a partir de marzo, de este año, es la que hace que, producto del temor, del miedo y del manejo antisubversivo que hace el gobierno de Piñera, antiinsurgente que hace Piñera, sacando a los militares nuevamente a la calle, estableciendo el estado de emergencia, estableciendo el toque de queda, que todavía tiene vigencia, pero sin respuesta popular, sin respuesta de la ciudadanía. ¿Por qué? Por el temor al COVID-19. Por lo tanto, quien controla la rebelión es la pandemia, no el gobierno. Pero al gobierno le posibilita, le entrega un arma favorable para que pueda iniciar este proceso que le han llamado proceso constitucional, que no es más, que ellos le llaman proceso constituyente, pero es un proceso constitucional que busca hacerle algunas reformas a la Constitución Política de 1980, para seguir manteniendo la estructura jurídico-política del Estado, para darle cierta viabilidad en ese punto al neoliberalismo. Sin embargo, se le ha ido produciendo otras grietas al sistema, por ejemplo, el retiro del 10% de los fondos provisionales, que generó algo totalmente contrario. Genera una suerte de que le doblan la mano al sistema, que los fondos nunca se iban a poder tocar, se tocan, sin embargo, reactiva la economía y ahora están discutiendo un segundo retiro que también va a ser favorable a la economía porque le va a dar fuelle, le va a dar una posibilidad de seguir manteniéndose. No estoy diciendo de que yo esté a contrario a ese 10%, que la gente pueda tenerlo, sino estoy diciendo que eso también es parte de esas políticas neoliberales, pero que no generan una destrucción del modelo aún. ¿Ah? Puede llegar a producirse. Entonces, se establece que para iniciar el proceso constitucional se requiere un plebiscito de entrada en la cual la gente pueda decir: no queremos más constitución política de 1980, y si no queremos hacerlo por una convención constitucional. Y el rechazo es, bueno, si no, votamos que no y no se hace nada. ¿Cuál fue el resultado de ese plebiscito de entrada? El 78% de la población chilena votó favorablemente a que se quería terminar con la Constitución de 1980. ¿Cómo leo yo ese voto del apruebo? Yo lo leo como el momento simbólico de la política. Se ha producido el momento en que masivamente la población ha dicho nuevamente un segundo no a Pinochet. El primer no fue el del 88, un segundo no, y definitivamente para desestructurar simbólicamente la obra de Pinochet, es
decir que no queremos que la constitución política redactada por Jaime Guzmán y aprobada y promulgada por Pinochet siga vigente en Chile. Bien, eso es fantástico. Y celebramos y aplaudimos esa situación. Sin embargo, para llegar a hacer modificaciones sustantivas, no en la constitución política, porque esa va a desaparecer, sino cómo hacemos que desde la transformación constitucional se produzca transformación en la estructura del poder. Y cuando me refiero a la estructura del poder, no me estoy refiriendo a la estructura del poder jurídico político del Estado, es decir, del armazón institucional, sino que me estoy refiriendo a cómo hacemos transformaciones al poder de la clase empresarial, a la clase capitalista, a los dueños de los medios de producción, a los dueños de los medios comunes de nuestra sociedad. ¿Cómo podemos afectar a esa estructura? ¿Cómo podemos afectar a esa situación? Creo que ahí está el límite de este proceso que se abrió ahora el 25 de octubre pasado del 2020, ¿cierto? En que se aprueba esa situación. Ahora, por otro lado, es más complejo todavía la situación. El apruebo, que recibió el 78% de las personas que votaron, que fue altísimo, pero que no logró quebrar la tendencia de la abstención. La abstención sigue siendo alta en Chile porque siguen existiendo los grupos que hemos nombrado que no participaron necesariamente en el plebiscito, sino que son jóvenes populares que ingresaron a votar masivamente, o sectores populares, sectores trabajadores que entraron a votar masivamente, pero no necesariamente corresponden a estos grupos más radicalizados. El apruebo se compone de tres sectores. Un sector que es de la propia derecha, porque los datos nos indican, los datos estadísticos nos indican que la mitad de la votación obtenida por Piñera en el año 2017 pasaron al voto del apruebo. La mayoría de los que votaron, obviamente, por los partidos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, son votos del apruebo. Pero también hay un sector de la izquierda que radicalizada, extraparlamentaria, que votó también por el apruebo. Pero estos tres sectores tienen concepciones también distintas acerca de lo que se trata de hacer en una convención, perdón, en una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque indudablemente representan intereses distintos. Hay un sector que está por mantener la constitución política del Estado o mantener la constitución del 80 con reforma. Hay otros que quieren mantener el sistema capitalista introduciendo los elementos democráticos, es decir, hacer un capitalismo democrático. Y hay otros que quieren hacer una transformación radical. Entre los tres, ¿dónde está lo común? Que todos no quieren neoliberalismo, o algunos quieren neoliberalismo y otros no. Entonces la situación es bastante rara. Y se ha ido decantando durante estos últimos días esta situación. Lo que está claro es que nadie quiere al gobierno de Piñera, pero sacar al gobierno de Piñera tampoco está resolviendo la situación. Entonces, lo único que va quedando, en términos reales y efectivos, es que para poder terminar con el neoliberalismo en Chile se debe producir lo que yo he denominado una revolución social. Una revolución social se diferencia de una revolución política en la medida de que la revolución social es un cambio del régimen total y completo de la estructura de poder. Por lo tanto, es una revolución que busca la transformación radical de la sociedad. Si eso no se produce, si no hay fuerza social para impulsar una revolución social, lo que vamos a tener
en los próximos meses es una revolución política que va a instaurar un nuevo régimen constitucional para administrar otro régimen capitalista, o el mismo régimen capitalista con introducción de derechos, como dicen algunos, pero no van a modificar la estructura que devasta la naturaleza y la vida en Chile, como lo mismo pasa en América Latina. En América Latina hemos visto soluciones políticas que no han terminado con el neoliberalismo. Las soluciones kirchneristas no terminaron con el neoliberalismo en Argentina. Las soluciones del Frente Amplio de Tabaré Vázquez tampoco terminaron con el neoliberalismo. En Brasil está dicho que tampoco la acción de los gobiernos progresistas de Lula terminaron con el neoliberalismo. ¿Para qué seguir en la misma situación del Perú? Perú tiene una crisis política institucional enorme, pero no hay un cuestionamiento, curiosamente, a la base estructural de la dominación neoliberal impuesta desde Fujimori en adelante. Es decir, ahí no hay una intencionalidad de cambiar el, el modelo de acumulación. Vimos lo que pasó en Ecuador. Ecuador es la expresión más acabada de una revolución política sin término de neoliberalismo. Me salto Colombia por razones obvias y vamos a Venezuela, y en Venezuela encontramos que ahí sí que se trata y se lucha por terminar con el neoliberalismo o salir de una situación capitalista de hace tiempo, pero vemos cómo está Venezuela con una serie de problemas. Pero ahí está la revolución bolivariana tratando de hacer la construcción de lo que el comandante Chávez denominaba el socialismo del siglo XXI. Vamos a México y nos encontramos con una misma situación. Es decir, las revoluciones políticas, las revoluciones que ponen acento exclusivamente en los cambios institucionales, en los cambios de carácter constitucional, no resuelven las formas como el neoliberalismo se reproduce en la sociedad latinoamericana. Podrá introducir algunos elementos de contención de algunos elementos del neoliberalismo, pero no necesariamente pueden poner fin a esa dominación. Y por lo tanto tampoco se trata de volver a otro tipo de capitalismo. Capitalismo industrial, capitalismo verde, llámele como ustedes quieran, qué tipo de capitalismo se quiere. No, la idea es cómo se puede luchar contra el capitalismo levantando una propuesta socialista o alternativa, llámele como usted quiera, pero que no sea capitalismo. Obviamente que la palabra que no se nos viene siempre con mayor fuerza es socialismo. Entonces, esa es la idea. Si no se transforma la rebelión en una revolución, la situación puede terminar en algo que va a ser un híbrido extraño, con mucha frustración, diría yo, y que deja tareas pendientes para el futuro. Creo que he recorrido lo sustantivo de lo que ha ocurrido en Chile. Hay otros elementos que podríamos señalar. Por ejemplo, y con esto termino, uno de los elementos que Chile, a diferencia de Bolivia, a diferencia de Ecuador, a diferencia de Venezuela o de Argentina, en un momento determinado que tenía su sistema de partido en el suelo, acá en Chile, el sistema de partido es lo que mantiene vivo y sobreviviendo al régimen de Sebastián Piñera. Es más, en una reciente encuesta de hoy día, datos de hoy, los partidos políticos tienen hoy día el 21% de la aprobación ciudadana. Ustedes dirán, pero si eso es bajísimo. Sí, pero lo que pasa es que en octubre pasado, 19, desde octubre del 19,
los partidos políticos tenían el 3% de aprobación. Es decir, en un año, los partidos políticos pasaron a ser muy, muy malos a menos malos. Del 3% al 21% de aprobación. Y eso tiene que ver con una serie de medidas que han adoptado los partidos políticos que en el fondo son beneficiosas para ellos, pero también beneficiosas para todo ese cúmulo de personas y de ciudadanos que mantuvieron durante 30 años y mantienen hasta el día de hoy el sistema neoliberal chileno. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por las estimulantes reflexiones que has hecho, dejando varios elementos para poder profundizar en el análisis de un caso. Hay que decirlo también que en el contexto colombiano, a partir de la estructura de los medios hegemónicos, no se conoce en sus detalles, sino por aquellas vías alternativas de información, y que desde luego este espacio trata de acompañar. Quisiera, antes de transmitirte varias preguntas que han hecho en el chat, realizar un saludo, mandar un saludo desde lo remoto a varios compañeros y compañeras que nos están acompañando. Desde Colombia, la Red Colombiana de Estudios Marxistas, el Movimiento Colombiano de Solidaridad con los Pueblos del ALBA, distintos analistas, investigadores interesados por el caso chileno en particular y en general por los sucesos de América Latina en distintas regiones como Santander, Boyacá, y también para el colectivo internacional de la Asamblea de Asturias en España. Te quisiera adelantar 3 preguntas en una primera ronda para escuchar tus reflexiones. La primera tiene que ver con una ampliación que te agradecen sobre esa diferencia entre proceso constitucional y proceso constituyente, sobre todo para analizar el caso de las vías chilenas en esa lo que planteas entre revolución política y revolución social. Uno de nuestros compañeros pregunta más directamente si se podría hablar de un proceso constituyente abierto. Esto nos parece importante porque en todo caso en Colombia la experiencia es también una diferencia entre un proceso de cambio constitucional y un proceso constituyente, y creo que es un factor que ha sido determinante para poder derivar los proyectos realmente alternativos en América Latina, en el caso de Venezuela, Ecuador y en Bolivia, más allá de los sucesos y sus desenlaces. Esa sería una primera pregunta. Hay una segunda que tiene que ver con los elementos de contención que tú hablabas, si podrían constituirse en una especie de neoliberalismo ayornado, si hay una probabilidad y eventualmente un riesgo en que eso simplemente sea una especie de cambio cosmético y que no apunte a las transformaciones estructurales. Y en ese sentido, ¿qué papel ha jugado la intelectualidad en el proceso de movilización social que tú caracterizas como antineoliberal? Y la última pregunta, para cerrar este primer bloque, está asociado a algo que se ha venido caracterizando en particular por los sucesos que se han desplegado en nuestra América. Desde luego el caso chileno, decíamos al principio, es paradigmático en lo que se ha denominado la unidad de luchas en la diferencia de reivindicaciones. Entonces nos gustaría también como nos dieras un poco más de detalles cuáles son las enseñanzas desde las praxis políticas, sociales, sobre todo organizativas, en el sentido en que en el balance hay una percepción de una memoria histórica de las luchas que se va combinando con una renovación de las formas organizativas en las reivindicaciones que hacen parte de la complejidad del caso chileno, pero que también podemos ver no solamente expresiones a lo largo y ancho de nuestra América, sino que también hay réplicas desde el punto de vista de las enseñanzas de la lucha y de la organización.
Con lo cual te dejamos esas 3 primeras preguntas para este primer bloque y te damos la palabra. Gracias. Bueno, las preguntas son para una nueva charla, ¿no? Para que uno pueda quedársela un tiempito y después responderla. Son bastante profundas, buenas preguntas en ese sentido. Espero dar la respuesta acorde con estas preguntas. Vamos con la primera. Indudablemente que una de las discusiones más profundas que se ha producido en Chile tiene que ver con la idea fundamental de que el poder constituyente, que es el que se manifiesta con mayor fuerza inmediatamente después de la rebelión de octubre, que es el poder constituyente popular, que se manifiesta a través de los territorios, de las comunas, de los barrios, de las poblaciones, de los distintos centros de trabajo o de estudios de la comunidad, en la cual se organizan cabildos para discutir y plantear cuáles son las reivindicaciones que se van a exigir o que se quieren exigir y que se quieren llevar ¿a dónde? A una asamblea constitucional. Es decir, hay una idea fuerza que atraviesa desde octubre del 19 en adelante la idea de que hay que hacer una asamblea constituyente originaria, popular, que tenga que tenga un sentido soberano en la cual se manifieste la ciudadanía toda para poder construir una nueva constitución política que refleje a ese poder constituyente. Por otro lado, la respuesta que hace la clase tradicional, la clase política chilena, como también el gobierno, es decir, bueno, sí, podemos hacer una reforma constitucional, pero no a través de una asamblea constituyente, sino a través de una convención constitucional, ya sea una convención constitucional elegida íntegramente por la ciudadanía o una convención constitucional de carácter mixta, integrada por parlamentarios y por ciudadanos electos. En ambas situaciones, el control del proceso de elección de los convencionalistas es a través de los partidos políticos y el sistema electoral vigente. Eso significa que finalmente quienes designan a los convencionalistas, a los cuales la ciudadanía tendrá que votar para llevarlo a la convención, son los partidos políticos. Entonces, se entiende que entre lo constituyente popular soberano y lo convencional constitucional en manos de los partidos se produce un choque, un conflicto, una contradicción en la cual, cierto, se lee que los partidos políticos han expropiado la soberanía a la ciudadanía y ellos son los que la manejan. Por lo tanto, cuando yo hablo de un proceso convencional, constitucional, estoy diciendo que se van a hacer algunas modificaciones a la Carta Constitucional, porque se estableció también en la ley 21.200 una serie de elementos que no se pueden ser abordados por la convención. Por ejemplo, no se pueden tocar el tema de los tratados internacionales. No se puede tocar, por ejemplo, el tipo de régimen político, definido como república democrática. Imagínense ustedes que por ese motivo alguien quiera proponer un tipo de régimen político distinto al que está señalado. Eso no se puede discutir, porque está prohibido. Además establece, y ahí es donde está la contención o el cierre o la expropiación o la limitación a la soberanía ciudadana, es que toda regla, toda norma que se discuta al interior de la convención tiene que ser aprobada por los 2/3 de la convención. Con lo cual inmediatamente genera que el tercio restante tiene veto por sobre el resto. Y es el elemento que le permite a la derecha
a la derecha política chilena, a la derecha económica, cultural e histórica, de buscar obtener un tercio de la convención para poder vetar todos aquellos elementos que ellos consideren perjudicial para la mantención del dominio capitalista. Por ejemplo, discutamos el tema del derecho de propiedad. Bueno, sobre el derecho de propiedad, si queremos modificarlo, cambiarlo o establecer otro tipo de régimen de propiedad, tenemos, los que están de acuerdo tienen que tener el 66 o 67 o 60 por 67% del total de todos los convencionalistas para poder aprobar algo. De lo contrario, no se va a poder hacer. Eso es el poder del veto de los 2/3 o del tercio restante. ¿Qué es lo que propone el otro? El otro propone que sea una asamblea constituyente sin ningún tipo de restricciones y que sea la asamblea soberana la que se establezca cuáles son los mecanismos que puedan darse internamente. Pero yo quiero llamar la atención sobre un hecho que pocas veces se discute en el caso chileno como también en el caso latinoamericano. Lo que nosotros tenemos que tener claro o tener preciso de que en América Latina se vive en sociedades capitalistas, subdesarrolladas, dependientes, etcétera, etcétera, pero esencialmente son sociedades capitalistas. En una sociedad capitalista hay una estructura de clase y hay clases que son antagónicas. Por lo tanto, cuando se organiza la ciudadanía no se organiza de manera ajena a esa estructura de clase. Por ende, no existe aquello que la teoría política ha desarrollado o establecido, la teoría política occidental del siglo XVIII, siglo XIX en adelante, de la teoría del poder constituyente ciudadano. Lo que existe, y es lo que yo he escrito, es un poder constituyente que expresa las clases políticas, las clases sociales existentes. Por lo tanto, yo reconozco en la situación chilena la existencia de 3 poderes constituyentes en disputa y en conflicto. El poder de la clase dominante, que es un poder constituyente también, que está hoy día a su vez constituido, porque está en el gobierno. Está el poder constituyente de aquellos grupos ciudadanos que se reconocen a sí mismos como las capas medias. En América Latina, las clases medias, como se les conoce, tienen un rol y un papel y un protagonismo fundamental, central. A pesar de no ser las clases principales del régimen capitalista, son clases que terminan definiendo muchos de los procesos políticos que hemos vivido, no solo en Chile, sino también en el resto de América Latina. Y esas clases tienden a ser procapitalistas. Las clases medias son procapitalistas. Podrán ser procapitalistas A, B o C, pero capitalistas ya final. Pero también está, en tercer lugar, está el poder constituyente de los sectores populares, que son los sectores que pueden tener posiciones revolucionarias o posiciones rebeldes, o pueden tener una expresión de rebeldía mayor en el sentido que son los que reclaman un protagonismo más efectivo en el proceso de construcción de una salida alternativa no capitalista. Dicho eso, que son los 3 elementos que uno puede considerar, también la complejidad de la sociedad actual chilena se ha ido, valga la redundancia, complejizando fundamentalmente por el surgimiento de un nuevo poder constituyente, que es transversal, que es el poder constituyente de las mujeres. El movimiento feminista
en Chile se ha constituido en una forma de poder constituyente, que incluso se plantean, ¿cierto?, la realización de una constitución política feminista. Por lo tanto, ahí tenemos otro poder constituyente actuante, que también es transversal y también es contradictorio, también está dentro de lo que es la estructura de clase, etcétera. Pero tienen una unidad que tiene que ver con la identidad de mujer. Y eso también es interesante tenerlo presente. Por otro lado, aparte de ese poder constituyente de las mujeres, emerge, como emergió en otros países latinoamericanos, el poder constituyente de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas, como se les dice también. El pueblo mapuche, por ejemplo, en el caso chileno, es claramente contrario a la idea de que puedan, ¿cierto?, ser representados en una convención constitucional como aquí la que se plantea. Muchos de ellos están por las cuotas dirigidas a los pueblos originarios, ¿cierto? Pero también hay discusión en torno a aquello. O sea, tenemos otro poder constituyente allí. O sea, la idea de que el poder constituyente reside en una ciudadanía, que es una ciudadanía abstracta, tiene que ser descompuesta para poder ser analizada en términos reales y efectivos de cuáles son los distintos grupos constituyentes y de poder que se están manifestando en esta coyuntura. Y esta coyuntura chilena es lo suficientemente diversa para ver cómo al interior de esa convención constitucional, o llámese que asamblea constituyente o asamblea constituyente, va a estar igualmente integrada por las manifestaciones concretas de estos poderes constituyentes. Ahora, todos sabemos, y la historia así lo enseña, la historia en términos de los procesos políticos e históricos que hemos vivido en el último tiempo, de que las revoluciones sociales, las revoluciones no se hacen a través de los procesos constituyentes. Los procesos constituyentes, yo tengo la impresión que se armaron, se hicieron simplemente para establecer el orden, para construir un orden. El orden, ¿cierto?, de aquellos que tienen poder y que lo van a movilizar al interior de ese proceso. Entonces, cuando yo no soy, o cuando nosotros teóricamente no somos capaces de comprender que a través de un proceso constituyente vamos a desarmar una estructura de poder, complejo es. Pero hay que producir la desestructuración del poder real para poder avanzar en un proceso de revolución social. Revolución social. Y cuando pienso en revolución social, estoy pensando en una revolución que me modifica todo el sistema, todo el régimen, toda la sociedad. Hay una transformación radical de ella. Pues es lo que yo entiendo por una revolución. Y si ustedes quieren, para ser más gráfico en lo que estoy diciendo, más ilustrativo, más didáctico, una revolución es como la Revolución Rusa de 1917. Una revolución es como la Revolución Cubana de 1959. O una revolución social es como la Revolución del 49 en China. De esa revolución estoy hablando. Revoluciones políticas hemos tenido muchas, pero no revoluciones sociales como aquella. Inclusive, ¿cierto?, los acontecimientos vividos en 1990, 1991, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, uno podría leerla también como una gran revolución, porque ahí se transformó radicalmente toda la estructura de la sociedad. Se pasó de un régimen socialista a un régimen capitalista. Es algo no previsto en la concepción materialista de historia o del marxismo, pero esos son los procesos históricos. Eso fue un cambio radical.
Lo otro son revoluciones políticas importantes, que tienen consecuencias sociales, que tienen consecuencias políticas, que tienen consecuencias culturales, pero no son la transformación radical. Lo que nosotros precisamos para salir del neoliberalismo no es una revolución política. Necesitamos una revolución social. Fíjense ustedes que durante los últimos 40 años de dominio de neoliberalismo, ningún país, salvo, como hemos dicho acá, Venezuela, ningún país, ni de Europa Occidental, ni de América, ha salido del neoliberalismo. Decíamos recién en un comentario con Jairo Estrada, de que el neoliberalismo se parece a estos monstruos con varias cabezas, que tú le cortas una y aparece otra, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que repensar el proceso político, no solo chileno, sino también el proceso político latinoamericano, si queremos avanzar hacia otra forma de sociedad. Ahora, el ayornamiento neoliberal sí es posible. Yo no tengo dudas de esa situación. ¿Y saben por qué no tengo dudas que eso puede producirse? Es justamente por lo que estoy conversando. Justamente por el hecho de que pueden haber modificaciones a algunos de los elementos del mal funcionamiento del neoliberalismo para que éste siga funcionando. Pues, ¿a qué es lo que voy? Acá nos está discutiendo, por ejemplo, terminar con todo el sistema para decirlo así, de un elemento visiblemente neoliberal, terminar con el sistema de educación privada. Es decir, aquí nadie está proponiendo el término de las universidades privadas. Una cosa es que se quiera terminar con el sistema de previsión, que es el de la AFP, pero eso es un proceso que habría que discutirlo, porque mucha gente, curiosamente, ha comenzado a reivindicar el individualismo que significa tener una cierta cantidad de dinero en sus cuentas previsionales, que de ser modificado, eso va a pasar a ser un mundo colectivo, o mejor dicho, va a ser un beneficio colectivo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué cambios podrá haber si las personas están dispuestas a juntar lo que yo he juntado con lo poquito que el otro ha juntado, o con aquellos que hoy día dejaron de tener porque lo sacaron todos con el primer retiro? Entonces, exige de la población, de la sociedad, de la gente, una transformación que tiene que ver no con la estructura, tiene que ver con la mentalidad. Tiene que ver cómo pasamos de una mentalidad individualista a una mentalidad colectiva. ¿Cómo pasamos de una mentalidad egoísta, como era la que fomenta y desarrolla el neoliberalismo, a una mentalidad solidaria? Porque han sido 50 años. No son, en Chile no son 30, no son 20, sino son 50 años de neoliberalismo, de egoísmo al máximo, de creación de formas de relacionarse con el otro a partir de los valores del neoliberalismo. Entonces la transformación no solo es estructural en términos económicos, políticos y sociales, sino también cultural. Y en ese sentido, este año, mejor dicho, del 19 al 20, no ha logrado producirse aquello. Es un cambio mucho más profundo, mucho más profundo. Y una revolución también requiere aquello. Ahora, con respecto a la unidad de las luchas, de los propósitos, uno de los elementos que más llamó la atención en octubre fue la multiplicidad de demandas, la multiplicidad de reivindicaciones. Bueno, eso es justamente lo que yo estoy señalando. El hecho de que cada persona fuera a una marcha como la del 25 de octubre, la gran marcha de Chile,
habían mucha gente, había 1.200.000 personas solamente en Santiago, pero yo diría que había 1.200.000 personas, cada una reivindicando un elemento propio. Es decir, exagerando nuestra argumentación para provocar una atención, diría yo, que cada individuo o grupo de individuos que andaban ahí andaban con su propia reivindicación en la mano. Porque eso era lo más propio del individualismo en una sociedad neoliberal. Por eso no había manifestaciones colectivas. Todos estábamos allí, pero no estábamos todos juntos. Es decir, había una gran cantidad de personas, pero todos con reivindicaciones diferentes. Todos por razones distintas. ¿Ah? Y eso también es la fragmentación que provoca el neoliberalismo culturalmente hablando. La negación del liderazgo. No, a mí nadie me representa. A mí, el decir a mí nadie me representa también tiene una carga individualista, egoísta. Es decir, yo soy mi propio representante. Yo puedo hablar por mí, pero no puedo hablar por los demás. Nadie puede hablar por mí, porque yo me represento. Es decir, es una combinación extraña lo que se ha producido en términos de dejar de pensar en el líder. Allende, por poner un ejemplo, Allende representaba intereses masivos. La gente iba a escuchar a Allende. Allende entregaba un mensaje y era escuchado por mucha gente y era seguido por mucha gente. Hoy día es imposible un Allende. Es imposible un Allende en Chile. Y eso es un problema que tiene tanto la izquierda o las izquierdas, pero también lo tiene el centro político y también lo tiene la derecha. Porque el individualismo egoísta neoliberal es transversal. Nadie quiere liderazgo, porque todos son líderes, todos son capaces de representarse. Entonces, en una situación como esa, la situación es bastante compleja para poder establecer plataformas. Ahora, los chiquillos, como decía yo, los grupos que yo denomino dentro de mi estudio los subpolíticos, siguiendo esta conceptualización que elaboró el sociólogo alemán Ulrich Beck, hace algún tiempo ya Beck falleció, pero Ulrich Beck decía que había estos grupos que eran solidarios, que eran comunitarios, que se reunían en torno a problemáticas específicas y levantaban agendas y reivindicaciones. Esos grupos sí, pero esos son grupos que están iniciando procesos de construcción que a la larga van a dar fruto. Pero hoy día tendrían que madurar muy rápidamente. ¿Qué es lo que he dicho yo en otros momentos también? Octubre 19 chileno necesita tiempo. Octubre 19 chileno para poder alcanzar esos niveles de lucha social que consiguieron más adelante necesita tiempo. El proceso boliviano, por ejemplo, tomó aproximadamente 10 años en desarrollarse desde la primera marcha del hambre o de la primera marcha del hombre, mejor dicho, y de la dignidad hasta los estallidos de comienzos del siglo XXI. En el caso ecuatoriano, lo mismo, 10 años aproximadamente. En Chile, lo que se necesita, desde mi punto de vista, para avanzar a una fase superior de la lucha política, pero no pensando solo en la salida del neoliberalismo, sino que pensando en una revolución que vaya más allá de eso, se necesita maduración, se necesita tiempo. El tiempo se comprimió muy rápidamente en Chile y exige definiciones muy rápidas, y sobre esas definiciones rápidas hay poca elaboración teórica y reflexiva. Bueno, muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Agradecemos inmensamente que hayamos tenido la oportunidad de compartir, también de dialogar en la medida de la interacción con la perspectiva chilena. Nos parece importante y crucial varios de los horizontes que
nos deja la experiencia y tu análisis y reflexiones. Así que enviamos para todos y todas un fuerte, caluroso y sobre todo fraternal abrazo desde Colombia para los compañeros y compañeras especialmente de Chile, animando también a que las luchas y la resistencia se profundice como tú muy bien lo planteas. Dejamos finalmente una invitación para el próximo 26 de noviembre en el espacio del seminario sobre el Acuerdo de Paz, titulado precisamente 4 años del Acuerdo de Paz en Colombia, miradas sobre la perspectiva, a las 4 de la tarde, hora Colombia, 18 horas Argentina, para que hagan sus cálculos horarios. Acompañarán Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz, defensor de derechos humanos, la profesora Consuelo Corredor Martínez, investigadora del CINEP y del Programa por la Paz, parte de la Secretaría Técnica del componente de verificación internacional del Acuerdo de Paz, también el senador de la República, Iván Cepeda Vargas, y el profesor Jairo Estrada Álvarez de la Universidad Nacional de Colombia, también director académico del Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Sin más, volviendo a reiterar los agradecimientos para todos, muy buenas noches y nos encontraremos seguramente en un nuevo espacio de reflexión, crítica y pensamiento de la revista Izquierda. Un saludo. Un saludo a todos y buenas noches a todos la audiencia colombiana y a los amigos de por allá. Que estén bien y gracias por la invitación.